investigación es indagar sobre algo. Eso es, estrictamente hablando, eso es investigar, indagar sobre algo. Pero en realidad habría que ir un poco más allá. Investigar se trata de, cual Sherlock Holmes, ir en búsqueda del conocimiento hasta donde tengas que ir. Eso es investigar. ¿Para qué investigar? Investigamos para validar la información que vamos a manejar a nuestros discursos, para estar seguros de que lo que decimos está sustentado en algo y no todo sea solamente invención de nuestra parte. En la investigación utilizamos el concepto de rigor, que suena como rigor de rígido, de duro, pero en realidad el rigor habla de precisión, de qué tan precisos somos con el manejo de la información que tenemos, más que para generar verdad, para no mentir. Al investigar, ¿generamos verdades? Podríamos decir que sí, que es el intento, es lo que estamos buscando, la verdad. Pero hoy en día sabemos ya que la verdad en realidad, como tal, no existe. La verdad la vamos construyendo día a día. ¿Qué es verdadero? Es aquello que podemos sustentar en justamente nuestra investigación, en el rigor con lo que investigamos. Pero siempre tenemos que estar conscientes de que toda verdad es temporal. Las verdades se construyen y deconstruyen conforme va pasando el tiempo, con nuevos descubrimientos, con nuevas investigaciones. El trabajo de investigación normalmente se divide en tres partes, que, digamos, a nivel de la investigación histórica, por ejemplo, normalmente utilizamos los conceptos de heurística, crítica de fuentes y hermenéutica. ¿Qué quiere decir eso? Es la búsqueda de la información, es decir, este proceso de investigador Sherlock Holmes que va en búsqueda de los materiales, después la crítica de fuentes y después la interpretación que hacemos de esas fuentes. Pero ese paso no va, más bien esos tres pasos no van uno después del otro necesariamente, se repiten una y otra vez. No es que nada más uno reúna toda la información y luego toda la critique y toda la interprete, sino que es constantemente ir buscando, criticando e interpretando. ¿Es lo mismo un tema que un problema? No, aunque están hermanados. El tema de alguna manera es aquello que te interesa a ti a gran escala. Y el problema en realidad es dentro de esa gran escala, dentro de ese tema, que es particularmente lo que tú buscas resolver. ¿Cuál es la problemática a la que te vas a acercar y que pretendes evidenciar? El tema, digamos, que sería justo el contexto en donde ese problema se está desarrollando. ¿Cuál es el primer paso para investigar? Primero, definir tu tema, luego encontrar la problemática de tu tema, pero más importante que todo eso, tener una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que tú estás intentando resolver con tu investigación? Todo investigador, en el fondo, tiene una pregunta y al mismo tiempo tiene una respuesta tentativa a esa pregunta. La idea justamente es que a lo largo de tu investigación tú compruebes si tu respuesta era real o estaba equivocada. Y justo la idea es cuestionarlo todo. Genérate una pregunta y a partir de allí cuestionarte a ti mismo, cuestionar tus materiales de trabajo, cuestionar a la gente con la que te vas a encontrar, cuestionar tu discurso. Es decir, la investigación se basa en un gran signo de interrogación. ¿De qué se alimenta una investigación? La investigación, primero que nada, se alimenta de tus intereses, de tus curiosidades y de aquello que tú estás queriendo buscar. Pero ya en la práctica, así a nivel estricto, lo que genera que tu investigación tenga sentido son las fuentes. Es decir, los materiales de donde tú vas a extraer la información para darle sentido a tu discurso. ¿Qué es y cómo se dividen las fuentes? Una fuente es todo aquello de donde tú puedes extraer información en el proceso de investigación para validar el conocimiento que tú estás queriendo generar. Cada una de las áreas distintas que utiliza la investigación divide las fuentes de alguna manera para poderlas comprender.
En el caso de la historia, por ejemplo, una división que utilizamos mucho es la de documento, vestigio y monumento, en donde entendemos documento como todo aquel soporte en donde se escribió, vestigio como todo aquel vestigio material que ha pasado a lo largo del tiempo, y monumento como aquello que construimos con la intención de que pase el tiempo y lleve mensajes al futuro, digamos. Pero ya hoy en día no nos bastan estas divisiones. En realidad hay que un poco dinamitar estas divisiones para poder acercarnos a las fuentes. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos muchísimos materiales distintos de los cuales tú puedes extraer información dependiendo de qué es de lo que tú estás buscando. Por ejemplo, un video de YouTube, un meme, un tweet, una película, una canción, y todos estos pues, no entran dentro de esta estructura originaria. Lo importante no es necesariamente meterlas en un cajón y ver cómo dividirlas, sino entender cómo están compuestas para que entonces puedas trabajar con ellas. Acá lo importante es darnos cuenta de que cada fuente está compuesta de manera distinta dependiendo de qué es. En ese sentido, a mí me resulta muy útil entender la fuente como medio, desde una teoría muy básica de los medios. Y en ese sentido, entender la fuente como herramienta, por un lado, como sistema de signos o lenguaje y como un contexto. Es decir, toda fuente fue creada para algo, como una herramienta. En ese sentido, dependiendo de para qué fue creada y cuál es el sentido que tiene, nos habla de qué es. Por otro lado, fue creada con un sistema con un código, con un lenguaje muy particular dependiendo de qué está hecha. Si nosotros entendemos ese lenguaje, podemos extraer el conocimiento que tiene la fuente dentro. Y por otro lado, todas las fuentes fueron creadas en un contexto. Entonces depende de en dónde fueron creadas y dentro de qué realidad estaban insertas, cómo están hechas. Si nosotros logramos entender todo esto, podemos ver qué le podemos preguntar a una fuente. Es decir, evidentemente, dependiendo de para qué fue creada, cómo fue creada y en qué contexto fue creada, el meme, por ejemplo, no me va a responder las mismas preguntas que un acta de nacimiento. No es que una sea más que otra, es que pueden resolver distintas preguntas. La crítica de fuentes es el proceso a través del cual tú analizas la calidad de la fuente antes de empezar a extraer información de ella. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si tú no estás seguro de dónde viene la fuente, quién la hizo, para qué la hizo, por qué la hizo, y no te aseguras de la validez de la información, puedes estar dándole una calidad de verdad a una mentira. Es como lo que nos sucede hoy en día en las redes con las fake news. Es importantísimo ver de dónde viene la información. Entonces, hay distintos procesos para validar la información. El primero es ver quién, y entonces averiguar si la persona que está generando esta información está sustentando su información en algo. Por otro lado, ver por qué la está generando. Y eso siempre existe. No hay una información que no tenga una intención por la cual fue creada, ¿no? Y por otro lado, ver la veracidad. Y eso lo puedes revisar tú comparando una fuente con otra. Recordemos que la fuente puede ser cualquier cosa. En este sentido puede ser, si tú vas a entrevistar a tu abuelita, estar consciente de, qué información puede tener realmente de lo que te está diciendo, hasta dónde están mezcladas las emociones de lo que te va a decir, y por otro lado puedes comparar lo que te está diciendo con lo que te está diciendo alguien más. Eso no quiere decir que no pueda ser verdadero lo que te está diciendo, sino que tú tienes que hacer el proceso de validación para ver hasta dónde puedes confiar en la información que te dan las fuentes. ¿Cómo se investiga? Primero, siendo muy necio. El investigador tiene que ser muy necio. Tienes que tener claro tu tema, tu pregunta, y lanzarte a conseguir información por donde sea. Y nunca frenarte con un no. Siempre seguir más allá y más allá y más allá. Y ahora, a nivel práctico, lo que es muy importante es darte cuenta de que toda fuente te va a llevar a una nueva fuente. En el caso de los libros, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo. Esas letritas que aparecen hasta abajo en los libros académicos son
el aparato crítico en el que se está basando el libro. Si tú abres un libro sobre cualquier tema académico, abajo te va a referir a otras fuentes. Y si vas tú a esas fuentes, esas te van a referir a otras fuentes. En el caso, por ejemplo, de los testimonios orales, siempre cuando uno está haciendo una entrevista, generalmente te remiten a alguien más. También aquel lo vio fulanito. Entonces uno puede ir siempre siguiendo más atrás, tanto en los archivos como en los documentales, en las películas, en la música, siempre puedes ir más atrás. Entonces los elementos más importantes para el investigador es ser necio, ser perseverante y evitar la flojera de decir, bueno, ya tengo información, hay que ir por ella. ¿Es necesario organizar la información de alguna manera? Sí, es vital. Cuando uno empieza a investigar, justo como todas las fuentes nos llevan a nuevas fuentes y nueva información, si tú no encuentras un sistema para organizarte, va a llegar un momento en que ni tú vas a entender la información. ¿Cómo organizarla? Dependiendo de qué estás tú haciendo. Necesitas encontrar cuáles son los puntos más importantes del discurso que tú vas a generar y a partir de ahí empezar a meter en tus cajitas toda tu información. Y entiendas información como todo, las fotos que tomes, los videos que realices, las grabaciones que tengas, todo tiene que ir acomodado y codificado de alguna manera para que no se te pierda en un mar de información, porque si no después va a ser muy complicado organizarla. ¿Cómo sé cuando ya tengo suficiente información? Esa es una de las partes más complicadas. Justo el investigador se va llenando de información y nos empezamos a reunir de más. Lo más importante en la investigación no es tanto la cantidad de información que tengas, sino la calidad de esta y cómo tú puedes irla mezclando. En realidad, uno podría seguir infinitamente reuniendo información. ¿Cómo saber cuándo parar? Cuando respondes tu pregunta. Yo siempre creo que el investigador tiene que tener presente su pregunta, incluso anotártela en un papelito y pegarla por ahí para que tengas la pregunta consciente. En el momento en el que ya tienes manera de responder la pregunta, para. ¿Tiene que ver la manera en la que estructuras el discurso con cómo investigas? Yo creo que sí. No siempre tienen que estar realmente vinculados, pero lo ideal es que sí. Si tú tienes claro cuál va a ser de alguna manera el guión que vas a seguir, cuáles van a ser los pasos o al menos los elementos de información que tú vas a buscar, ya de entrada organizaste tu información. Después llevar esa información ya organizada a un discurso va a ser mucho más sencillo. Y entonces el discurso va a tener coherencia de principio a fin. Y cuando digo discurso no nada más hablamos de escribir. El discurso en cualquier sentido, ya sea que hagas una grabación, que hagas un video, que hagas cualquier tipo de soporte, si está organizado de acuerdo a cómo la información te fue dictando, va a ser mucho más coherente y creíble. Un consejo que te puedo dar es que elijas un tema que realmente te apasiona. No escojas un tema nada más por escogerlo. Piensa bien qué tema te mueve dentro y cuál es la problemática que tú quieres exponer y cuáles son las dudas que te genera. Mientras más pasional, más tuyo y más verdadero sea para ti, más sencillo va a ser que lo lleves a término y al mismo tiempo vas a poder generar algo que al público le resulte mucho más entretenido. Intenta no quedarte encasillado en los temas más tradicionales y más directos que te queden a mano. No porque sea sencillo es bueno. Aviéntate. Hola, yo soy Walter Santamaría. Yo soy historiador, investigador, gestor y divulgador principalmente de la historia, la cultura y el arte. Soy director general de Atempo. Soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Estoy por doctorarme en la misma facultad y pues soy un apasionado de la generación del conocimiento. Cronista, recuerda que lo más importante es disfrutar la experiencia.